Bienvenidos al podcast de Chile Crece Contigo, un espacio dedicado al desarrollo infantil y a la crianza. Vamos a conversar sobre 5 trampas parentales o trampas comunes en las que caemos mamás y papás en la crianza cotidiana. La crianza siempre tiene sus desafíos, pero a veces nuestros propios pensamientos nos hacen la vida más difícil y podemos conocer estrategias de cómo evitar pensamientos que no nos ayudan a resolver los desafíos cotidianos con nuestros niños y niñas. Estamos hoy con Francisca Puga, directora ejecutiva del programa de parentalidad positiva Triple P Latinoamérica, quien nos va a enseñar y acompañar en estrategias que podemos utilizar para reconocer y liberarnos de estas trampas comunes. Francisca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Queremos hoy día aprovechar el conocimiento que tienen ustedes en Triple P y las herramientas cotidianas que podemos utilizar para hablar de estos pensamientos o estas, a veces uno dice, chuta, ¿por qué este pensamiento en mi cabeza frente a lo que hace mi hijo? Termino después enojada con él o le grito o lo reto, y quizás hay otra manera de poder resolver los problemas, pero no sé cuál es. ¿Cuáles son las trampas más frecuentes que tú puedes comentar? ¿Cuál sería la primera trampa más habitual y en la que caemos cotidianamente? Una trampa, y eso es súper importante, se llama trampa porque caemos habitualmente varios, y lo que hace es que nos cansa más de la cuenta, que nos pone más irritable y que a veces reaccionamos con nuestros niños de forma que después nos arrepentimos. Y la primera trampa, entonces, se llama lo hice a propósito o me hiciste hacerlo. Entonces, esta trampa tiene que ver con pensar que el niño o niña, por ejemplo, no hace lo que le pedí, o me pide algo justo en un mal momento, o se le cae algo, o pierde algo, todo a propósito. ¿Sí? Y que yo reacciono y le grito, y que yo pierdo la paciencia, lo insulto, o que yo lo amenace porque me hizo hacerlo. Lo hiciste de adrede. Lo hiciste a propósito. Sí. Estuviste que justo esperar hasta que estuviera con mi tecito en la mano para pedirme que quiere juguito. O en la noche también, que es tan habitual, que ya el niño acostado y uno justo listo para acostarse y algo pasa, mamá, ¿me puedes poner el pijama azul en vez del rojo? Y ese tipo de cosas tan cotidianas. ¿Cómo hacemos o qué funciona? ¿Y cuáles son las maneras más frecuentes de abordar esta trampa? Claro, esta trampa, como es algo que nos decimos en nuestra cabeza, es un pensamiento, son frases que nos estamos diciendo, tenemos que aprender a parar esas frases. Esas frases vienen desde expectativas que tenemos poco realistas. Pensamos que los niños piensan esto antes de actuar, que los niños en verdad lo hacen a propósito, que puede un niño de 2 años generar un plan maquiavélico para que nosotros no podamos tener una noche tranquila. Y eso tiene que ver con pensar que los niños son capaces de hacer cosas que no son capaces de hacer a esa edad, y pensar que tienen intenciones que muchas veces no son reales. Entonces son explicaciones poco realistas que nos damos. Cuando en general la mayoría de los niños repiten algo que les funcionó, quieren hacer algo que tienen ganas, digamos, hacen lo que saben hacer, lo que les resulta, lo que pueden, etcétera. No es porque tengan alguna intención negativa con nosotros. Y lo fome de esta trampa es que los hacemos sentirse mal. Entonces les decimos cosas como lo hiciste a propósito, y escuchar de mi papá, de mi mamá, que él piensa que yo le hago algo malo a propósito, me va armando a mí una imagen de mí mismo como que soy capaz de hacerle cosas malas, feas, pesadas, a personas que quiero mucho. Y empezamos con los problemas que después nos cuesta tanto resolver. Me hiciste acordar de un ejemplo que nos contaba una mamá que decía que justo vamos saliendo apurados, y ya cuando tenemos los zapatos abrochados, las mascarillas puestas, justo ahí le dan ganas de ir al baño, y que ella decía, esto pareciera que lo hace adrede, tuvo que esperar hasta ahora que estuviéramos en la puerta con los zapatos puestos y las mascarillas puestas, y ahí recién le dan ganas de hacer pipí, parece que me quiere hacer la vida imposible. ¿Qué hacemos cuando, independiente de que uno intente que ese pensamiento no llegue a la cabeza, cómo hacemos cuando ya apareció, cuando esa mamá ya está ahí o ese papá ya está ahí con el niño al frente y queremos evitar hacer algo que nos arrepintamos, no le queremos gritar, ni enojarnos, ni retarlo? ¿Qué puede funcionar?
Sí, vamos a aprender a cambiar eso que nos decimos adentro de nosotros mismos, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer, en vez de decir, lo hizo a propósito, es decirnos algo como, chuta, pobrecito, le acaban de dar ganas de ir al baño. Qué lata, se va a tener que sacar toda la ropa que le acabo de poner para ir al baño. Hagámoslo rápido para que podamos salir. Entonces tenemos que cambiar por frases más positivas. Pero me encantaría poder hacer un ejercicio primero para mostrar qué hacen estos pensamientos, porque no tienen importancia porque sí, no es solo importa porque nos decimos esto en nuestra cabeza, sino que hacen que nos sintamos de cierta forma, por ejemplo, que nos enojemos mucho, y que por lo tanto con esa emoción reaccionemos de alguna forma, nos enojemos mucho, entonces le digamos algo pesado, o los amenacemos, o les gritemos. Perfecto, hagamos un ejercicio y así aprendemos qué hacemos cuando ya el pensamiento está ahí adentro de nuestra cabeza. ¿Qué estrategias podemos usar que nos ayuden a resolverlo de una manera que no provoque problemas? Ya, entonces, los que puedan, desde donde estén escuchando, intenten cerrar los ojos para que se puedan concentrar en lo que les voy a decir. Entonces, con los ojos cerrados, nos vamos a imaginar que nos acabamos de hacer una rica taza de té, tuvimos un día súper cansador, terminamos de hacernos nuestra taza de té, nos preparamos algo rico para comer y encontramos un recreo de 5 o 10 minutos para poder al fin sentarnos, leer algo que queremos leer, llamar a alguien que queremos llamar. Agarramos nuestra taza de té, nos vamos a sentar y viene nuestro hijo corriendo, abre el refrigerador y derrama toda la leche, el jugo en el piso. Se le cayó de la puerta del refrigerador. Wow. ¿Sí? De 1 a 10. 1 siendo estoy tremendamente tranquila, relajada. 10 siendo estoy muy enojada con esto. ¿Cómo creen que se sentirían en esta situación? Cada uno piense de 1 a 10 cómo se sentiría. Si quieren lo anoto en algún lugar. Y ahora estamos en esta situación con nuestra taza de té en la mano y por nuestra cabeza están pasando las siguientes frases o pensamientos. ¿Por qué ahora? Lo hace a propósito. Sabía que era el minuto que yo tenía para sentarme a tomarme mi té. Le había contado que después íbamos a jugar. ¿Por qué tiene que hacer todo tan rápido y atarantado? Es demasiado torpe. Siempre le pasa lo mismo y le pasa en los peores momentos. ¡Qué terrible! Nos decimos frases de este tipo, están pasando este tipo de frases en nuestra cabeza. Entonces, si tomamos la misma escala, siendo 1, estamos tremendamente relajados. 10, estamos muy enrabiados. ¿Hacia dónde creemos que nos movemos? ¿Cómo estaríamos ahora diciendo nuestras frases en nuestra cabeza? Entonces, más hacia la probablemente aumentó un poquito más hacia la rabia, ¿sí? Porque estas frases hacen que nos enojemos un poco más. Y no solo importa que tengamos rabia, ¿sí? Sino que probablemente con esa emoción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar nuestra taza de té fuerte en la mesa y le vamos a decir cosas pesadas. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo tan torpe? ¡Qué lata! Mira lo que ahora tengo que hacer. Era mi momento de recreo. En el mejor de los casos, en el peor de los casos le vamos a decir, sal de aquí, no te quiero ver más, ándate a tu pieza, ¿cómo se te ocurre? ¿Sí? Y varias otras cosas que se nos pueden ocurrir. Entonces, esto que nos dijimos en la cabeza no solo importa porque se queda en la cabeza, sino que nos hace sentir de cierta forma y sale para afuera en frases que no son muy positivas con nuestros hijos e hijas. ¿Ya? Entonces, ahora estamos en la misma situación. Acabamos de tomar nuestro té con lo que nos preparamos para comer. Viene nuestro hijo corriendo, derrama esto en el suelo, pero esta vez nos decimos las siguientes frases en la cabeza. ¡Oh, que tuvo mala suerte! ¡Pucha, pobrecito, se le acaba de caer y se mojó todo encima! ¡Qué lindo! No me quiso molestar de que yo le sirviera la leche, entonces quiso tratar de servírsela él solito. Mejor lo voy a ayudar rápido para poder sentarme al fin a tomarme mi té. Entonces, la misma escala, del 1, súper relajada, 10, tremendamente enojada. ¿Dónde creen que se encontraría cada uno ahora? Un poco menos enrabiada y quizás más algo hacia el relajo, sí. Sí, ¿cierto? Aunque no totalmente relajada. Claro, porque acaba de pasar algo que no nos gusta, ¿sí? Nos acaban de interrumpir nuestro recreo con nuestro té rico, es un momento de sentarnos, es fome, pero ayuda a enfrentarlo muy distinto el decirnos estas frases positivas. Y eso ayuda a que reaccionemos de forma distinta, porque probablemente ahí dejamos nuestro té
poco más suave, en vez de golpear la mesa, vamos y le decimos, oh, pobrecito mi amor, ya limpiemos rápido para que tú después sigas jugando y yo me toque. Entonces nuestra reacción sería súper distinta. Y desde ahí es tremendamente importante tomar conciencia sobre estas frases automáticas, no es que lo hagamos a propósito nosotros tampoco, es que pasan en nuestra cabeza cada vez que pasa algo. Entonces, cuando sentimos que nos apretamos por algo, porque así es cuando uno siente la tensión o la rabia, ¿sí? Cada uno lo siente de distintas formas, pero en general tiene que ver con apretarse justo antes de reaccionar a nuestros hijos. Hay personas que también pueden decir algo así, sacar con la boca, así. Cuando sabemos que viene algo pesado o que vamos a reaccionar de, entre comillas, mala forma o de forma más negativa con nuestros hijos e hijas, tomemos conciencia qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Tratemos de pensar qué es lo que está pasando por nuestra cabeza. Y hay distintas formas, porque puede ser que cada uno encuentre que se dice frases súper similares. Puede ser que la frase que uno siempre le dice, que uno siempre se dice justo antes de explotar con su hijo o hija, es ¿por qué siempre hace lo mismo? Porque siempre, cada vez que yo le tengo que. Entonces, si nos encontramos con esas frases comunes en nuestro, entre comillas, repertorio de frases que nos decimos en la cabeza, podemos anticipadamente planificar qué nos podemos decir en vez. ¿Cómo planificamos y cómo encontramos unas frases que sean más útiles? ¿Sí? Porque estas son inútiles, no ayuda a nadie, no me ayuda a mí a reaccionar de forma positiva, no le ayuda a mi hijo o a mi hija. Entonces, ¿cómo hacemos que encontremos pensamientos más útiles o frases más útiles? Primero preguntémonos, ¿es siempre así? ¿De verdad lo hizo a propósito? ¿No habrá tenido otra razón para abrir el refrigerador y sacar la leche? Cuando tú decías esto, qué bonito pensarlo como que fue algo para ayudar, que precisamente porque no quiso molestar es que quiso ir al refrigerador, y ahí uno cambia, claro, muchísimo la manera de pensar en que siempre hace esto porque quiere hacerme la vida imposible, y que no es al revés, como algo positivo de él, que me quiso ayudar porque me vio sentadita y quiso ir a servirse la leche por sí mismo. ¿Cómo funciona y cómo sigue, qué cosas podemos hacer cuando ya nos damos cuenta y decimos, ya, en realidad no es siempre así, o pucha, ya, efectivamente no quiso hacerlo, pero igual me da rabia porque, pucha, aquí estaba mi tepo, igual me tengo que parar, se acabó mi ratito de descanso, ¿qué hacemos después? Sí, es que probablemente si nos decimos frases más positivas vamos a reaccionar y resolverlo de manera más positiva también. Vamos a limpiar puntos y se acabó y vamos a tener tiempo después para sentarnos a tomar el té. Entonces, lo primero tiene que ver con tratar de pillar cuáles son las frases que están apareciendo en nuestra cabeza en estos momentos en que perdemos más la paciencia. Para darnos cuenta de si son el mismo tipo de frases y entonces escribir, ensayar, dejar escrito en alguna parte qué frases podría usar en vez. Y si no son las mismas todo el tiempo, solo preocuparnos de prestar atención a cuáles son las que están apareciendo. Hay familias a las que les sirve, por ejemplo, ver en su cabeza un signo pares. ¿Sí? Ponerse una imagen de pares, stop. Voy a pensar en qué está pasando ahora, que tengo ganas de mandar a mi hijo o a mi hija a la punta del cero, de decirle algo duro y feo, de reaccionar físicamente más violento. A ver, ¿pero qué me estoy diciendo? Stop, ¿sí? Signo pare visual en la cabeza de aquellos que son más visuales, ¿sí? Aquellos que sienten más en el cuerpo lo que está pasando, tomar conciencia y de repente apretando las manos decir, a ver, ¿qué me estoy diciendo a mí? ¿Sí? Porque me noté que estaba apretando un poco las manos porque estoy con rabia. ¿Qué está pasando por mi cabeza? Y hacerme estas preguntas. ¿En serio nunca? ¿Hay alguna frase más positiva que me podría ayudar a reaccionar de otra forma? De verdad yo creo que lo hace a propósito. Puede pensar en esto tan chiquitito y generar todo este plan y hacerlo a propósito. Y otra frase que ayuda muchísimo es, ¿qué me diría mi amiga, mi amigo, que si estuviera viendo esto sobre mi hijo? Me diría, ay, pobre, si quiso hacerlo para no molestarte, o me diría, ay, qué latero, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Probablemente las personas de afuera que son menos metidas te dirían algo como, ay, pobrecito, ya yo lo ayudo, como violento, ¿sí? Porque no está tan involucrado en la relación y realmente no explota con las mismas cosas.
Es muy interesante lo que dices porque me acuerdo de tantos ejemplos que escuchamos con las familias que comparten sus historias con Chile Crece Contigo. Había una mamá que nos escribía también que nos decía que tenía 2 hijos, uno muy pequeñito y que le costaba mucho cuando lograba hacer dormir siesta a la guagua, justo cuando la estaba acostando y tenía que quedarse un ratito con ella para que no se despertara, el mayor se hacía caca y que eso pasaba con mucha frecuencia. Entonces, esa mamá tenía en su, como tú dices, en su cabeza estos pensamientos que ese niño efectivamente esperaba que la guagua se durmiera abrazadita a la mamá y como eso no le gustaba, se ponía celoso y entonces hacía caca. Y era muy difícil probablemente en su propia cabeza pensar algo distinto, porque esto pasaba muy frecuentemente. Y lo que tú dices, de mirarlo con alguien de afuera, de pensar en qué diría otra persona, en si ve algo similar, ayuda muchísimo a cambiar la perspectiva. ¿Qué le dirías tú en ese momento? Y yo le agregaría otra cosa, que no solo ayuda a cambiar la perspectiva, sino que te ayuda a poder resolverlo. Porque pensar que lo hace a propósito no te deja con muchas herramientas. Te deja medio paralizada. Versus, por ejemplo, pensar... O con el riesgo de reaccionar haciendo algo de lo cual te puedas arrepentir, de gritarlo, de tener alguna reacción violenta, enojarte, dañar más la relación también. ¿Sí? Entonces yo le haría algunas preguntas. ¿Qué puede hacer que él quiere ir al baño justo en este momento? Para ver cómo lo puedo resolver. Hagamos un plan para que ojalá no quiera ir al baño en ese horario, en vez de pensar que lo hace a propósito. ¿Qué puede ser? Puede tener que ver con sus ritmos biológicos, que está comiendo justo ahí a cierta hora y después quiere ir al baño a cierta otra y quizás podemos ayudarle a ir al baño antes. Puede ser que efectivamente me echa de menos. Entonces, ¿qué estrategias puedo utilizar para pasar un poquito más de tiempo antes de la fiesta con él? Quizás puede ser que verbalicemos esto de, mi amor, yo sé que a ti no te cae tan bien que yo esté tanto rato con la bobita con amigos, que te gustaría jugar conmigo, pero mira, hagamos esto contigo en este horario, hago con la bebé en este otro momento lo de la siesta. Entonces, si es que yo lo explico de otra forma, puedo salir de eso distinto también. Y como tú decías, también nunca perder de vista esto de las expectativas realistas, porque en algo así como hacer pipí o caca, la verdad es que los niños pequeñitos precisamente no es que tengan mucho control de eso tampoco. Mientras usan pañales, usan efectivamente porque no pueden controlar. Entonces, tal cual como tú dices, preguntarse también si es tan realista pensar que un niño puede hacer eso de adrede, como planificado, y probablemente en la mayoría de los casos uno va a decir, ya, en realidad no es algo que un niño habitualmente pueda estar haciendo como algo voluntario, precisamente usa pañal porque no hay control voluntario. Y Francisca, ¿qué hacemos cuando o cómo continúa el ejercicio o qué otras trampas parentales? ¿Cómo cerramos entonces cuando ya avanzamos en este ejercicio? Si encontramos algún pensamiento más útil y qué otras trampas parentales vemos con frecuencia que están en nuestra vida cotidiana, porque tú has tomado varios ejemplos que son muy reconocibles para mí, para probablemente muchos que nos están escuchando. ¿Cuáles son las otras trampas más comunes? La otra trampa que está súper relacionada a esto es pensar nunca va a cambiar. Porque esa es una trampa, es porque lo hace permanente y efectivamente no me invita a cambiar nada de la situación. Entonces, si yo pienso que mi hijo, por ejemplo, le gusta ir al baño justo cuando acabo de hacer dormir a mi hija, porque es así, porque su personalidad es que es molestoso, es que es inquieto, es que es egoísta, es que es rabiosa, es que si yo lo atribuyo a que es así y es así porque nació de esta forma, porque es igual a no sé qué familiar, porque es de tal signo del zodíaco, porque no importa, pero lo atribuyo como algo permanente, me deja de manos atadas, porque no hay nada que yo pueda hacer para que él deje de, entre comillas, molestarme cuando yo estoy haciendo dormir a esa persona. ¿Sí? Me deja atrapada. Entonces, de nuevo, tiene muchísimo que ver con prestar atención a qué es lo que nos estamos diciendo, porque es inútil pensar que esto no va a cambiar. Y entonces la invitación ahí sería volver a hacer el mismo ejercicio y parar y decir, a ver, en verdad, nunca
como puede cambiar esto o nunca hace algo distinto o en verdad, ¿por qué pienso que se parece a tal persona? ¿Cuál sería como muy en cortito, la recomendación para superar esa trampa? Si es que yo ya me doy cuenta que digo, ya, este nunca va a cambiar porque salió igual a su papá, salió igual a su mamá, salió igual a la abuela, etcétera, etcétera. Ya, la invitación ahí es anotar qué es lo que crees que es nunca, o también vale para siempre, pero que nunca va a cambiar. Anotar lo que crees que nunca va a cambiar y busca las excepciones. Porque puedo buscar aquí hay, ¿sí? Y busca excepciones de cuando no es así, es que es mañoso, entre comillas, porque es así, es igual a su abuela y entonces, etcétera. Busca las excepciones en que no es igual a esa persona. Busca las excepciones en que sí cambió algo, en que antes era de una forma y ahora fue otra. Busca las excepciones que no se comporta de esa forma. Entonces, cada vez que te pilles diciendo nunca va a cambiar, por ejemplo, haz el ejercicio de anotar esa frase y anota al lado todas las excepciones que encontrarías a ese nunca. Y te vas a dar cuenta que en verdad no es tan nunca. De que igual a veces hay cosas que sí cambian. Porque ya solo abrirte a eso te va a ayudar a abrir la posibilidad de recibir ayuda, de hacer algo al respecto, de hacer un plan, de ok, está siendo mañoso. No es que nunca va a cambiar, entre comillas, que es una frase que se usa mucho y que puede servir para infinitas cosas. Si pienso que está pasando o está teniendo conductas agresivas, en vez de decir que es agresivo, me abro, como tú dices, a pensar qué será lo que le pasa, que necesita encontrar otra manera para expresar la rabia, por ejemplo. Súper útil ahí la estrategia, Francisca. Tenemos entonces esto de lo hiciste a propósito, esto de decir nunca va a cambiar. ¿Qué otras trampas te comentan más frecuentemente las familias con que ustedes trabajan? Esta es una clásica que vemos en Triple P que se llama trampa de intensificación o trampa de escalada, que va subiendo, ¿sí? Se va intensificando. ¿Cómo se ve? Porque está súper práctica y la va a poder reconocer cualquier persona en su vida cotidiana. Se ve así. Quiero que mi hijo o hija apague la televisión. Entonces le grito, apaga la tele, pero todavía estoy en un tono de voz moderado, ¿sí? No pasa nada con la tele. Grito entonces, apaga la tele, de lejos. No pasa nada. Intensifico más mi conducta y también está intensificándose mi emoción, ¿sí? ¿Hasta cuándo te tengo que repetir que apagues la tele? Subí un escalón más. Tampoco resulta. Voy enojadísima a donde está, sentado viendo televisión, y le digo, porque nunca me haces caso en lo que te pido, cuántas veces te tengo que repetir, y tengo una lista de pendientes, ¿sí? ¿Y en qué resulta? ¿En qué va a resultar esto? Grito, enojo, niño asustado. ¿Qué va a hacer mi hijo? ¿Va a apagar la tele? Va a apagar la tele, sí, probablemente no va a entender nada que pasó, pero sí va a apagar la tele porque se va a asustar mucho probablemente. Ya. Por eso es tan común esta trampa, porque entre comillas resulta. ¿Sí? Entonces caemos y caemos y caemos y caemos siempre en lo mismo. Ahora resulta con muchas consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba súper concentrado viendo televisión, metidísimo en su programa, y de repente llegó mamá, papá, un energúmeno enojadísimo, él no había escuchado antes, a decirle cosas súper pesadas, se asusta y apaga la tele. ¿Sí? Entonces eso también va dañando la relación, no va enseñando tampoco cooperación, entonces puede tener consecuencias negativas para ellos y para nosotros, porque también hacemos cosas de las que después nos sentimos culpables. Y nos sentimos mal muchas veces. Y esto que tú dices, sí, como que se refuerza incluso, me estoy acordando de relatos que dicen algo como él entiende a puros gritos, a ella si no le gritas no hay cómo hacer que haga las cosas, incluso algo que todavía está extendido en algunas familias que dicen sin un palmazo no entiende, y todas conductas que sabemos también que son muy poco efectivas en el largo plazo, aunque en el corto plazo hacen como este efecto de ilusión, de que efectivamente el niño apagó la tele, pero en realidad los costos y lo que va por debajo ahí en todo lo que pasa ahí con ese grito, con esa amenaza o lo que sea, sale mucho más caro en adelante. ¿Qué hacemos entonces con esta trampa? Claro, lo importante que es considerar que no es que queremos que apague la tele en ese momento solamente, es que sino que además queremos que
si yo le pido en un momento razonable, después de que haya un tiempo razonable de televisión, tranquilamente que lo pague, colabore con ese y con otras peticiones cuando son razonables, ¿sí? Entonces ahí lo primero, como con cualquier cosa en la crianza, tiene que ver con el ejemplo que nosotros damos, porque la trampa de intensificación también funciona al revés. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Ya, mejor, acá tienes algo para comer. ¿Sí? Entonces la respuesta va al otro lado. Entonces las familias que en general funcionan más a gritos, están las trampas funcionando desde los dos lados. Entonces es súper importante primero mirar y tomar conciencia para ver que no estemos nosotros dándole el ejemplo de que uno reacciona cuando la otra persona subió al último escalón y se puso pesada. Ejemplo. Lo otro es que es más fácil para los niños colaborar con aquellas personas que tienen relaciones más cercanas. Entonces, queda para otro podcast completo, todo el tiempo de calidad de mostrar afecto y cómo construimos una relación más cercana que también fomente la colaboración. Pero ahora me voy a detener en otra que tiene que ver, una estrategia súper simple, que tiene que ver con cómo estamos dando las instrucciones para evitar estas escaladas o intensificación, o cómo les estamos pidiendo las cosas a los niños. Entonces, si yo estoy gritando desde lejos, es súper probable que no me haya escuchado. Es muy distinto. Si yo voy al lado de donde está viendo televisión, me acerco a, no sé, 1 metro de distancia, 1 brazo de distancia, digo su nombre o tengo su atención de alguna forma primero, de forma amorosa, no con un aplauso gigante, ¿sí? Entonces voy y le digo su nombre, me está mirando, por lo tanto va a escuchar lo que yo le voy a decir a continuación y calmadamente le pido que por favor apague. Eso, si sabemos que las emociones se contagian, hace mucho más probable que acabamos de generar un clima amoroso entre los dos y que hace más probable que quieran colaborar. A que si yo llego súper enojada a decir algo. ¿Sí? Como tan abrupto a decir, como tú dices, sin que el niño no entiende nada, solo vio este energúmeno al frente. Y estoy pensando que muchas veces uno asume en lo cotidiano, de niños a comer, anda a lavarte los dientes, como porque estamos haciendo otras cosas, estamos desde la cocina. ¿Cuántas veces caemos en esto, como tú dices, de asumir de que porque yo llamé desde la cocina, los niños más todavía cuando están expuestos a pantallas, porque como nos pasa a todos, también a veces cuando uno está en sus redes sociales, los niños hablan y puede ser que uno tampoco escucha la primera. Entonces, qué importante es lo que cuentas de asegurarse primero, antes de enojarse, de si el niño tuvo una oportunidad real de escuchar lo que uno le estaba diciendo. ¿Qué otras trampas tenemos como comunes, Francisca? Una trampa que también es muy de estos tiempos de sobredemanda, tiene que ver con correr sin parar a planificar anticipadamente. Y entonces muchas veces nos involucramos en situaciones con los niños, en momentos, tenemos que ir a ver a alguien, llegó alguien a nuestra casa, tienen que partir yendo al colegio, a la escuela de nuevo, va a venir alguien distinto a cuidarlos, ¿sí? En que pasan las cosas, estamos corriendo, pasa todo súper rápido y no planificamos anticipadamente con nuestros niños cómo nos vamos a manejar con esta nueva situación. Y eso hace, porque es una trampa, es que es mucho más probable que nos involucremos más en discusiones, que los pillemos por sorpresa, que aumentemos su estrés porque no saben lo que va a venir, estén súper ansiosos en esta situación, que tengamos que decir cosas como, oye, pero acá no se corría, pero es que aquí tienes que comportarte de esta manera cuando nadie le había anticipado. Es más probable que los niños se puedan aburrir porque no tienen nada que hacer, no lo pensamos antes. Entonces nos frustramos, No les llevamos, nos enojamos, sí. nos complicamos, porque no preparamos antes lo que teníamos que hacer. Como tú dices, eso es tan frecuente en estos tiempos, además, que en el fondo tantas cosas, que no llevamos ningún juguete y tiene que hacer una fila, o que pasó el tiempo en el trámite y en realidad no ha tomado nada, tiene jugo, no tiene jugo, tiene hambre, lo que sea. ¿Cómo hacemos cuando nos sentimos demasiado cansados para volver a creer en que esta planificación, que también requiere mucha energía, finalmente lo vale? Es como una inversión. ¿Cómo nos podemos volver a convencer, particularmente cuando estamos muy cansados, muy estresados, tenemos que hacer muchas cosas, en que vale la pena dedicarle tiempo a hacer esta planificación? Es que por eso es una trampa.
porque no paramos a hacer algo que nos beneficiaría, ¿sí? ¿Cómo nos convencemos? Mirando las consecuencias que está teniendo. No es que tengamos que planificar nuestra vida completa, pero si nos está pasando que tenemos que hacer filas, permiso de la municipalidad, en el banco, ir a comprar algo, estamos teniendo que hacer fila para entrar a comprar a cualquier lugar, tenemos que ir con nuestros hijos, pensemos en cómo estamos sobrellevando ese momento. ¿Está siendo agradable para nosotros? Si está siendo agradable, no importa, no hagamos nada al respecto. Si está siendo complejo, estamos peleando, no estoy teniendo que tironear para que se mantenga conmigo en la fila, dando un ejemplo, o está yendo súper ansioso de vuelta al jardín o a la escuela, o... Entonces, si yo veo que está teniendo consecuencias negativas, aunque suene difícil, puede ser mejor invertir tiempo en mejorar y no pasarlo mal. Ninguno de los dos va a tener un beneficio para el adulto y va a tener un beneficio para los niños. Entonces, es súper importante no seguir con la inercia cuando nos estamos enfrentando a situaciones en las que estamos discutiendo más, peleando más, cansándonos más de la cuenta. Entonces sí, es cierto, porque significa invertir tiempo que nos falta a veces en sentarnos y planificar, pero la planificación no tiene por qué demorarse 3 horas. A veces te puedes demorar 10, 20 minutos con tu hijo, con tu hija, si es que ya tiene el lenguaje para conversar, por ejemplo, puede ser conversado, si no puede ser explicándole con palabras simples lo que va a pasar, pero sentarse y decir, ok, vamos a ir, nos toca hacer la fila del consultorio. ¿Sí? Tenemos que ir a buscar algo a la municipalidad o vamos a ir a comprar a la farmacia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Que si es que nos toca hacer una fila larga, ¿cómo lo vamos a hacer para mantener la paciencia en la fila? ¿Qué llevamos? ¿A qué jugamos? Pueden ser juegos, no tiene por qué ser un juguete, yo tengo que llevar un bolso gigante de cosas que tiene que hacer mi hijo en la fila. Podemos pensar juegos de palabras, adivinanzas, veo, contar cosas de cierto color, contar historias juntos, los más grandes pueden estar sumando, multiplicando, reunirse las tablas, contarse chistes, o llevar algún juguetito con el que puedas interactuar en ese momento. Entonces, lo primero de planificar anticipadamente tiene que ver con pensar qué van a estar haciendo los niños en ese momento que está complejo. Lo otro tiene que ver con pensar antes cuáles son las 2, 3 cosas que le voy a pedir a mi hijo o mi hija, que le voy a enseñar, que así se espera que se mueva, que se comporte en este lugar, que se maneje en este lugar. Entonces, por ejemplo, le tengo que contar que nos vamos a tener que quedar en la fila o sentados en este lugar hasta que nos llamen. Entonces, le contamos, le anticipamos cuáles son los acuerdos que vamos a seguir. 2, 3 cosas. O sea, que no lo estemos tironeando y que nunca le dijimos que tenía que mantenerse en ese lugar. Después vamos a pensar cómo lo vamos a hacer para mantener esto positivo del ánimo. ¿Qué podemos estar haciendo? Entonces, otra cosa que podemos hacer es fijarnos permanentemente en lo positivo y elogiarlo, felicitarlo por eso. Para no empezar a pensar estas cosas negativas, hagámoslo al revés, cambiémonos los lentes a estar mirando todo lo que sí nos gusta que está haciendo o dejando de hacer nuestro hijo hoy. Entonces, decirle cosas como gracias por mantenerte cerca mío, está muy entretenido lo que estamos jugando, entonces elogiarle, darle cosas para hacer, es algo que nos puede ayudar a mantenerlo positivo. Y lo otro es pensar anticipadamente qué vamos a hacer cuando esto no esté funcionando tanto. Y si pierde igual la paciencia en el fondo. Entonces, ahí hay varias otras estrategias que vamos a hablar en otro momento, pero sentarse a pensar todo esto es el mensaje para poder salir de esta trampa. No seguir enfrentándose a situaciones. Sí, como tú decías, tener un plan que puede costar un poco hacerlo porque requiere pararse, sentarse, más que pararse, requiere sentarse y pensar, pero sí que en el momento en que estamos ahí en la fila y la cosa está lenta, nosotros llevamos nuestro plan y tenemos cartitas bajo la manga, por Dios que puede hacer una diferencia muy grande en cómo salgamos de ahí, si vamos a salir tironeándonos, peleando, enojados, con estos mensajes que tú decías que a veces son los decimos en un momento de frustración, pero a los niños les calan tan hondo, no se les olvida, no es fácil cuando uno le dice como cosas pesadas a los niños, que ellos después se olviden porque nosotros somos lo más importante en sus vidas y somos con quienes ellos van construyendo su identidad también. Francisca, te quiero agradecer
por las herramientas que nos entregaste hoy día, por enseñarnos sobre estas trampas comunes. Como tú decías, todos caemos en esto, nadie nos enseña a ser mamás o papás y la crianza es difícil. Entonces, qué bonito poder abrirse a conversar de estas como tropezones, pero al mismo tiempo poder conocer con lo que nos enseñaste de las estrategias que nos pueden ayudar a resolverlo y a evitar que ocurra otra vez. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieres decir algo antes de cerrar. Sí, yo solo quiero decir que estas son solo algunas de las ideas, que en crianza no todo funciona para todo, que hay más ideas y estrategias, que hay formas de cambiar cómo estamos criando, de cambiar las relaciones con nuestros hijos, de disfrutar más la crianza, que si no está sucediendo para ti, que pidas ayuda. Y ahí aprovechamos de contar también que Triple P está en Chile Crece Contigo en 12 comunas del país, que pueden encontrar la información en el sitio web www.crececontigo.cl/apoyo crianza, y que en las comunas donde no está Triple P también tenemos los talleres Nadie es Perfecto, y en todo el país un servicio maravilloso, muy profesional y muy efectivo y además gratuito, que se llama Foninfancia, que es el teléfono 800-200-818, en donde siempre te va a atender de lunes a viernes, de las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, a veces en los horarios más complejos, la acostada, la hora del baño. Tú llamas a Foninfancia y vas a encontrar un psicólogo o psicóloga especialista en crianza que te puede apoyar. También por el chat en www.foninfancia.cl. Así que, como dice Francisca, lo importante es pedir ayuda. No tenemos por qué sentirnos culpables ni solos, esto es difícil para todos y existen muchas estrategias que funcionan, así que a quienes nos están escuchando los invitamos a usar cualquiera de estos canales. Cerramos entonces este capítulo de podcast, nos encontramos nuevamente en la serie de podcast de Chile Crece Contigo. Que estén muy bien, hasta pronto.